Bienvenidos, queridos amigos. Estamos conectados con ustedes bueno día ya de Navidad, muy especial para todos, 24 de diciembre, y por supuesto haciendo un contacto, una ronda de preguntas y respuestas con Daniel Stulin. Daniel, bienvenido, saludo a todos tus suscriptores. Buenas tardes, bueno, buenos días. Mañana 10:30 de la mañana en Cancún, México, son las 9:30 en la capital y bueno, así vamos y ya es por la tarde, cuando es 4:30 de la tarde en España y tenemos muchos seguidores también hispanoparlantes que viven en Asia. Y bueno, buenas noches a todos ustedes. Y sí, es la víspera de Navidad y me gustaría desear a todo el mundo, bueno, lo mismo que yo me desearía a mí mismo. Primero, muchísima salud. Segundo, muchísimo amor. Y tercero, muchísima felicidad. Y después el tema del dinero, tal, esto ya es secundario, aunque puede parecer importante, lo es, pero mucho menos. Tengamos en cuenta primero, sobre todo, el tema de la salud, de amor, de la familia y tal. Y el resto ya lo vamos a recuperar. Ha sido un año interesante, con muchos altibajos, pero bueno, vamos a terminarlo bien fuerte y empezamos fuerte el año 2023. Así es, algunos mensajes ya te envían aquí Daniel César Almada, perdón. Daniel, esperando lo que nos vas a contar, como siempre, nuestro oráculo, Alexis Jorge 24, lleno de información con Daniel. Sorín Lucian, Stulin Grande, feliz Navidad a todos los oyentes. Así como, bueno, y como hay mucha gente, Marisa Roll, Bon Navidad, feliz Navidad para todos. Y bueno, gracias a todos los amigos siempre por estar allí. Marilu Luna, Daniel, fraterno abrazo y muchas bendiciones. Y Muchas gracias. Euronews Leandro TV, hola Daniel, tú sí eres un patriota de verdad. Saludos desde el estado italiano. Bueno, muchas gracias amigos, vamos a arrancar. Saludos Carmen Gómez, todos los que están ahí. Pérez Serra, que siempre nos ve. Alex Campo, que se acaba de unir. Jacqueline Palomino. Bueno, vayan preparando su pregunta. Daniel, ¿con qué quieres arrancar? Yo creo que arrancamos con el tema de Perú, por nuestra parte de las Américas. Mira, yo quería comentar varias cosas. Uno de ellos es la fujimorización del gabinete de esta usurpadora Boluarte. Se fíjate, la última noticia, tenemos el coronel Juan Carlos Lindo O'Connor, que fue designada para el cargo de titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, que se llama DINI. Este coronel es conocido por dos cosas. Bueno, en primer lugar, eso es un fujimorista completamente obstinado, o sea, de extrema derecha. De 91 al año 98 trabajó para el general Julio Salazar Monroe, que era en esa época jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Este servicio de inteligencia peruano fue notorio por los asesinatos de opositores políticos, opositores de la dictadura de Fujimori, o sea, primero, segundo, venta ilegal de armas y negocio de las drogas bajo la supervisión del Vladimir Montesinos. O sea, tenemos ahora el tipo que era el seguidor, o sea, seguidor efímero de Montesinos, que básicamente es el encargado de llevar a cabo todo el negocio de las drogas que ahora vamos a comentar. Fíjate, el general Salazar fue encarcelado tras la caída de la dictadura y resultó que estuvo involucrado en lo que se llamaba el masacre de la Cantuta en el año 1992. Por aquel entonces, el grupo, bueno, especial paramilitar Collins secuestró a 10 personas, 9 estudiantes y un profesor, y esta gente, bueno, pobre gente, fueron acusados de trabajar para los senderistas, Sendero Luminoso, tras lo cual obviamente fueron fusilados por estos nazis. Pero el coronel Lindo sobrevivió, fue considerado un don nadie. Y a principios de la década de 2010, cuando el nacionalista de izquierda, Ollanta Humala, era presidente, este tipo, el coronel, fue expulsado de las fuerzas de seguridad por ladrón y también por inepto. Y después de esto, bueno, intentó, apoyándose en los fujimoristas, llegar en 2014 al cargo del alcalde de Lima, pero no le salió, obvio, es un imbécil. En segundo lugar, Lindo, el coronel, era un habitual de los medios de comunicación de derecha, donde criticaba la actuación del gobierno desde el punto de vista obviamente ultraderechista y se volvió especialmente activo y popular después de la llegada al poder de Pedro Castillo. Por ejemplo, consideró al presidente protegido de los terroristas, un activista secreto de Sendero Luminoso. O sea, las acusaciones típicas usados por los fujimoristas para, bueno, bajar los ratings de Castillo y de cualquiera que no es uno de ellos. Y tras la destitución del presidente, estamos hablando del golpe de Estado y inicio de protestas masivas, oliendo al área de canal Willax, que son los canales más basura que yo jamás he visto en mi vida, dijo que eran
carácter terrorista es toda esa gente. Eso es un punto de vista que repite fielmente la retórica de la extrema derecha peruana fujimorista, el ejército, también la policía, que está absolutamente lleno de estos cripto nazis de extrema derecha. Y la designación de Lindo para el cargo del jefe de la DINI ya fue aprobada por varios jefes militares, policías retirados, y la mayoría de los cuales dijeron que estaban muy contentos con el cambio del gobierno de Boluarte, que supuestamente era de izquierda y que dio el vuelto radical hacia la extrema derecha. Y con este planteamiento deberíamos esperar muchísimas víctimas de la crisis política que estamos viendo en Perú. Esto es por un lado. Por otro lado, es importante entender que Dini está y estaba siempre muy vinculado a la DEA americana. La DEA americana, después de que desapareció Sendero Luminoso, simplemente se ha hecho con el control de las rutas de las drogas de Sendero Luminoso. La DEA es Drug Enforcement Agency. Entonces la gente piensa que tiene que ver con eliminación de las drogas, que no, todo lo contrario. Cualquier lugar del mundo donde está la DEA hay más drogas que nunca, hay más crimen que nunca, y obviamente la droga siendo el lubricante de la economía mundial, algo que he explicado muchísimas veces. O sea, droga al año mueve 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo. Entonces, obviamente, si tú estás hablando de operaciones negras y Dini es el epicentro de este negocio, a partir de ahora, y como la economía no solo peruana, sino mundial está en crisis, y nos viene un colapso civilizatorio, el dinero de la droga va a financiar muchísimas operaciones negras en el continente. Por un lado y por otro lado, podemos esperar operaciones tipo Cóndor 2 o 3.0, porque lo que vamos, al menos que quitamos a esa gente en medio y vuelve el presidente legítimo Castillo, lo que podemos esperar es lo mismo que hemos visto con la dictadura en Argentina a finales de los años 70, principios de los años 80. Y por último, si estamos hablando de Dini, vínculo con la DEA, en negocios de la droga, podemos esperar también un nuevo reparto entre varios jugadores en este campo que no van a querer repartir el pastel. Entonces podemos, por un lado, esperar la creación de nuevas rutas de droga, por un lado, que puede ser directamente de ahí la ruta directa a Estados Unidos, o la otra ruta, que es muchísimo más corta, es la ruta a través de Isla Española al estado de Nueva York. Isla Española es República Dominicana y Haití. Por eso, cuando quitaron del medio la gente de la DEA a Sendero Luminoso y se hicieron con la ruta de la droga de Sendero, enseguida intentaron llegar a un acuerdo con Aristide en Haití, si te acuerdas, después le quitaron del medio porque Aristide no quiso convertir a Haití en el epicentro del reparto de la droga en el continente, por eso le quitaron del medio. Porque la ruta más corta es desde el continente, da igual si estamos hablando de Venezuela o Colombia o Perú, a través de la isla española y de ahí al estado de Nueva York. Por si tú miras en Estados Unidos a lo largo de los últimos 40, 50 años. O sea, fíjate, los 4 estados principales que financian las políticas aportan a los candidatos presidenciales es California, Texas, Florida y Nueva York. Esos son los 4 principales estados. Los 4 estados que más metidos están en el negocio de la droga, California, Texas, Florida y Nueva York. ¿Quién estaba en control de Texas? Obviamente republicanos. En la época de Bush, estamos hablando de la familia de Bush. Y en Florida lo mismo. Estado de California está en las manos de los demócratas y estado de Nueva York también. Pues repito, la ruta más corta de la droga es desde el continente hacia la isla española y de ahí a Nueva York, donde los dominicanos controlan gran parte de estas rutas. Por eso vienen tiempos muy interesantes, Antonio, en cuanto al reparto, en cuanto a las drogas, en cuanto a cómo va a decidirse el control. Pero repito, la DINI, o sea, esta DINI, la agencia de inteligencia, es el epicentro a partir de ahora del negocio de la droga. Y pensar que este tipo, Juan Carlos Lindo O'Connor, yo lo he visto hablar en el programa de Willax de televisión, yo a este tipo no le contrataría ni vender entradas en el zoo. ¿Okay? Entonces, pensar que ese es el cerebro de las operaciones de las drogas en Perú, absolutamente no. Detrás está la DEA. Y esto va a ser la parte interesante para ver cómo va a ser este reparto y cómo van a ser las nuevas, digamos, relaciones entre varias agencias de inteligencia, tanto a nivel de Perú como agencias a nivel internacional, como la DEA, por ejemplo. Daniel, por ahí hay una pregunta hace 2 semanas, cuando nos reunimos hace 2 semanas, alguien la dejó bien interesante.
¿Tú te has detenido a pensar cómo va a afectar este proyecto de monedas digitales de los bancos centrales al negocio de la droga? Porque tú lo has explicado muy bien hace décadas, o sea, has dicho de que la droga es el lubricante de la economía global, pero con las monedas digitales, que se supone lo que quieren es control total, ¿cómo esto va a afectar el negocio de los narcotraficantes? No sé si te has Bueno, detenido a pensarlo. vamos a pensarlo, o sea, primero, pensar que, te pongo un ejemplo muy sencillo, Antonio. Podemos pensar en los talibán, que la gente dice, claro, Afganistán, los talibán son narcotraficantes. O sea, imagínate, yo soy el talibán y esta botella de agua es una bolsa de drogas. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo convierto esto en dinero? Porque al final, ¿qué hago? Yo pongo debajo del árbol. ¿Y cómo lo hago crecer? Entonces, yo necesito esto de alguna forma distribuirlo, hacerlo llegar a las rutas. A estas rutas obviamente van a llevar esto en dinero que voy a depositar en cuentas bancarias y después estas cuentas bancarias voy a otra vez invertir para ganar más dinero. Entonces, para pensar que un talibán vestido con chanclas, una sábana por ropa y una toalla en la cabeza, es el cerebro de operaciones de las drogas en el mundo, que nadie puede parar a esa gente, es ridículo y absurdo. O sea, la droga es el lubricante de la economía mundial. Los grandes bancos, las grandes potencias, grandes economías son los primeros, obviamente, beneficiarios de eso. Y por eso cuando estamos mirando o sea, a qué entidades bancarias van pillando una y otra vez lavando el dinero de la droga. Podemos hablar de HSBC, el Banco de los Rothschild. ¿Qué hace en los últimos 200 años Banco de los Rothschild, HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation? O sea, lavando el dinero de la droga. Primero empezaron con opio en China y siguen ahora mismo a nivel planetario. Salieron, o sea, cualquiera que teclee HSBC puede encontrar artículos de páginas y páginas en grandes medios de comunicación, o reuniones del Congreso americano donde le van pues multando con miles de millones de dólares, pero no les importa porque ganan muchísimo más. Pues el precio de hacer el negocio. Por un lado, otro, Banco Wachovia, que ahora se llama Wells Fargo, que en su época, hace 12 años, por 2007, por 2008, era el cuarto banco más grande de Estados Unidos. A este banco Wachovia le pillaron lavando, ¿cuánto era? 368 mil millones de dólares de los narcos mexicanos. Y sale el presidente del banco y dice, pues yo no sé qué pasó. Y nosotros obviamente le tenemos que creer porque cuando yo voy al banco y quiero depositar $5,000 en efectivo algún día, ¿okay? Enseguida tengo que rellenar 300,000 papelitos, explicar de dónde viene el dinero, dar 200,000 páginas de documentación, pasaporte, residencia y todo, etcétera, etcétera. Y este tipo lavan 368 mil millones de dólares a través del Banco de Wachovia. Y el tipo dice, yo no estoy muy seguro qué pasó. O podemos hablar de los bancos como, por ejemplo, Citibank, que lavaba el dinero no solo de narcotraficantes, sino los dictadores a nivel mundial. Y todo vinculado. O podemos hablar del mismísimo banco Coutts, COUTTS, es el banco privado de la reina de Inglaterra, Isabel II, cuando vivía. Y a este banco le pillaron lavando 7 millones de dólares. Está en mi libro, ¿cómo se llama el libro? Imperio Invisible. O sea, un documento que lo demuestra. O sea, lavando 7 millones de dólares a través del el lavado de dinero de la droga. O sea, lo pone así el documento. Entonces, pensar, repito, que el negocio de la droga está en las manos de algún pobre desafortunado narcotraficante, no, está en las manos de los grandes imperios. Esto significa que si estamos hablando de CBDCs, dinero digital, es simplemente el control de la competencia. De la misma forma, como estamos hablando, no, tal pillaron a un tal no sé qué cualquiera lavando o intentando de llevar 30 toneladas de cocaína. Es la competencia, están eliminando la competencia, nunca tocan los altos mandos. Y esto es lo que estamos viendo con los CBDCs. El dinero de la droga sigue. Lo que están eliminando, están haciéndolo mucho más mainstream, es el tema de eliminar la competencia de las grandes potencias. Ya. Por aquí, por cierto, nos decía Anakin Todd, a ver si el oro sí termina de subir en 2023. Bueno, déjame hacer un comentario aquí, Daniel. Si hacemos una comparación del año pasado, bueno, no el año pasado, si arrancamos desde el 24 de enero de este año al 24 de diciembre, o sea, el día de hoy, ha pasado un año. Bueno, el 24 de enero del año que viene, vamos a poner que ya pasó un año. En este momento las cifras son claras, Daniel. Ha perdido todo, el S&P 500 perdió
15%, el Bitcoin perdió 72%, el Dow Jones perdió 8%, bueno, el oro perdió 1%, es el único activo que ha perdido 1% y la plata 0,8%. Por cierto, decía Rey Dalio el año antes, sí, pasado, decía, estos años que vienen, quien no pierda dinero va a ser un fenómeno. Bueno, para mi amigo ahí Anakin, que estaba desesperado por el oro, fíjate en cómo no perder, no tanto en cómo ser millonario, sino en cómo no perder. Te recuerdo, el S&P 500 ya lleva 17% de pérdida en lo que va del año. Daniel, bueno, otras Antonio, preguntas. Sí. estoy mirando los comentarios y dicen, no, ¿cómo se llama? Con Castillo, este va a ser Perú, otro Venezuela, menos mal que no está. Yo quiero explicar a esa gente cómo funciona la propaganda. Porque la propaganda entiendo un poquito, como de varias otras cosas. De hecho, en mi libro, Instituto Tavistock, lo explico exactamente cómo se crea propaganda a nivel planetario. Si te pongo un ejemplo muy sencillo. Ayer estaba hablando con una diputada congresista mexicana, María de los Ángeles Huerta, y estamos hablando estos elementos de esta guerra híbrida, porque estamos viendo una guerra híbrida. Da igual si estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Colombia, ahora mismo el mismo dialéctico. Con este Petro todo va a ser otra Venezuela. O de Perú con Castillo esto va a ser otra Venezuela. Te pongo un ejemplo. China. Cuando China se eche con Hong Kong, ¿ok? De modo estaba que, o sea, decir, no, Hong Kong, las potencias occidentales. Hong Kong es un territorio ocupado por los comunistas chinos, que antes la gente de Hong Kong disfrutamos de libertad, de ahora Hong Kong se ha convertido en un planeta prisión, ahora no son libres, ahora hay que hacer algo. O sea, discurso, antes eran libres, ahora tienen que votar por fuerza por Xi Jinping, porque no tiene opciones, si van a la cárcel no le votan. Pero entonces, o sea, a cualquier ser pensante, yo entiendo que a mucha gente les ha lavado el cerebro desde hace mucho tiempo, llevan décadas sin usar sus neuronas, pero a veces podemos dar una sacudida para que pongan a usar un poquito su cerebro. La pregunta es, en la época del dominio del Imperio Británico, cuando el gobernador era un tipo que se llamaba Chris Patton, un pedófilo a propósito, esa gente de Hong Kong votaban, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes un gobernador, o sea, encargado de cuidar los intereses del Imperio Británico de la corona. Pero claro, como Hong Kong era parte del occidente iluminado, todo estaba bien. Entonces, esto forma parte, digamos, a nivel psicológico, psicosomático y también emocional. Y lo que están haciendo es sacar, da igual si estamos hablando, lo mismo hemos visto en México, imagen de Andrés Manuel Chávez. México es Venezuela, Andrés Manuel es un dictador y muchas veces he explicado a la gente, cuando llaman a Andrés Manuel dictador o cuando llaman a Castillo dictador, si Andrés Manuel López Obrador fuera dictador, toda esta oposición estaría ya muerta, porque mataría a todos. Eso es lo que hacen los dictadores, matan a la oposición o no, y si no, miramos lo que está pasando en Perú. O sea, la democracia no es una dictadura que está intentando de nacer de esta parte, de esta tipa usurpadora. O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿De quieres hablar de dictadura? Hablamos de Pinochet, hablamos de Idi Amin, ¿o de quién hablamos? Hablamos de Saddam Hussein, pero claro, esta dialéctica funciona porque, repito, hacer la pregunta, ¿usted cree que Andrés Manuel va a llevar a México hacia el campo de Venezuela o de Cuba, la Unión Soviética de los años 80? Entonces enseguida te aparecen las imágenes, no a nivel intelectual, sino a nivel emocional. Repito, fíjate, las principales causas de estrés, si estamos hablando de estrés en las personas, porque esto también está muy bien estudiado y causado, son una grave amenaza para la vida y la salud. O sea, esto es lo que más nos preocupa. Situaciones de conflicto prolongados, pérdidas de ingresos, enfermedades graves, da igual, de un ser querido, de lo que sea. Entonces, según la ciencia de estrés más profundo, el impacto de los factores informativos, los somáticos, se producen condiciones de esta incertidumbre y constante crecimiento en combinación con estas amenazas de vida, sobre todo en contexto de algún acontecimiento catastrófico. ¿Qué acontecimiento catastrófico? Bueno, van creando documentales, programas, libros, programas de televisión, investigaciones, entre comillas, sobre, da igual si es Andrés Manuel, quien sea, que está llevando a México camino de Venezuela, enseguida te ponen las imágenes de personas vagando por las calles, desnutridas, imágenes fuera de contexto, y lo dejan a las personas, a nosotros,
O sea, llenar los huecos, los silencios, porque eso también ellos tienen que tener cuidado, porque no pueden decir de forma abierta que Andrés Manuel es un dictador, un asesino, porque esto es penal y esa gente van a la cárcel. Entonces, este hueco, este espacio vacío, tú te llenas a nivel emocional con imágenes. Da igual si estamos hablando de México, da igual si estamos hablando ¿cómo se llama? De Perú, de cualquier otro, de Colombia ahora mismo ¿cómo se llama? Con Petro. O sea, es modelo copiar y pegar. O sea, cualquier líder de izquierda te va a llevar a dónde? Venezuela, Cuba, Unión Soviética, cuando tú estás mirando las imágenes de lo que está pasando en Estados Unidos, en las puertas del Capitolio, en Washington, D.C., tú tienes cientos de personas metiéndose drogados en la calle. No puedes hablar de Baltimore, de Filadelfia, de Chicago, de Los Ángeles, de San Francisco. O sea, el país entero, Estados Unidos, el epicentro del capitalismo planetario, está hundiéndose a marchas forzadas. Entonces, repito, esto lo que hacen es, sin decirlo, usan las imágenes y que nosotros los oyentes, los telespectadores, estamos juntando estos hilos y llenando los silencios de los huecos que nuestra propia imaginación, no a nivel de pensamiento, repito, sino a nivel emocional. Y es fácil ver que esta forma de llevar a cabo esa combinación de estrés describe perfectamente la actualidad que estamos viviendo a nivel mundial. Da igual si estamos hablando de COVID, da igual si estamos hablando de la crisis financiera, de incertidumbre ciudadana que estamos viendo a nivel de todo, ¿no? Pero es el ejemplo, es el discurso, es la forma de hacer entender el mensaje y proyectarlo hacia el público. Y lo que estamos viendo en países como Perú es el nacer de una dictadura dura de derecho. Y ojalá esto no pase, obviamente. Ayer estuvo Zelensky en el Congreso norteamericano. ¿Alguna pregunta por ahí relacionada con eso? ¿Qué simbolismo hay detrás de eso, Daniel? ¿Qué mensajes se están enviando allí? ¿Cómo analizas esta visita? Bueno, por un lado tú tienes Zelensky, al mismo tiempo tú tienes Medvedev, que es jefe del partido y seguramente próximo candidato después de Putin a la presidencia del país, en China, o sea, reuniéndose con Xi Jinping. En el fondo tú tienes dos banderas, las dos rojas. Una, el bandera de China nacional y otra es la bandera del partido. ¿Okay? Y esto también son imágenes. Los chinos, obviamente, estamos hablando del país donde todo se hace a nivel concreto simbólico. Y entonces la imagen es muy, muy tajante. Los chinos y los rusos van a ser cada vez más unidos porque los chinos entienden muy bien que necesitan por fuerza apoyar a Rusia, porque si el occidente termina con Rusia, el siguiente que van a caer es China. Por eso tú vas a ver en este año el nacer cada vez más fuerte de esta Unión Asiática por un lado, y por otro lado los intentos desesperados por parte del occidente colectivo, y bueno, de esto ya hablaremos en el año nuevo, y ya hemos hablado mucho en los audios que hacemos todos los sábados para los escritores explicando esta lucha, no entre Ucrania y Rusia, sino la lucha entre Rusia y el occidente colectivo por definir cómo va a ser este nuevo mundo post-crisis, porque lo que estamos viendo ahora mismo, o sea, estamos viendo el nacer de un nuevo mundo unipolar que existe en los últimos 30 años. Desaparece el modelo Bretton Woods, que está basado en creciente poder del gobierno americano, del dólar americano, de expansión infinita a costa de los demás países. Esto también está en su lecho de muerte porque ya hemos llegado al límite de crecimiento y esta crisis desde 2008 hasta ahora es el fin de este modelo. Es cuestión de definir cómo va a ser este mundo, pero el problema, como ya he explicado muchas veces, no tenemos el lenguaje para explicar el mundo que se nos viene encima a nivel económico, y no estoy hablando de ruso, en inglés, o chino, o francés, o alemán, sino el lenguaje de economía para explicar cómo va a ser este mundo, más allá del modelo que estamos, bueno, el modelo que ya está en su lecho de muerte. Por eso repito, la visita de Zelensky es un intento de, obviamente, el apoyo a nivel de la OTAN colectivo, y por otro lado, rusos y chinos están cada vez más unidos, y lo que vamos a ir viendo en el año 2023 es el encrudecimiento del conflicto, salvo que tenemos la quinta columna en Rusia, que está absolutamente anti-país, que está intentando sabotear cualquier esfuerzo por parte de los nacionalistas rusos de llevar esta guerra
a una conclusión lógica, desaparición del Estado nazi en Ucrania, y esto es una de las luchas principales que también vamos a ir viendo. Si Putin es capaz o no, yo no lo sé decirte la verdad, o sea, doblegar a esta quinta columna que lleva controlando el país desde finales de los años 80, principios de los años 90. Así es. Bueno, varias preguntas relacionadas con el futuro de algunos países de Sudamérica para este 2023-2024. No sé si tú quieres leer algunos comentarios y tú mismo hacer la interpretación, Daniel, o te paso Ha alguna leído pregunta. Che Guevara, bueno, Che Guevara está muerto, el dólar es un problema. Rusia y Venezuela accionarios con sus depósitos confiscados, todo el país no asumido. Hay que crear una cesta de monedas. Bueno, es lo que están haciendo. Una palabra de la Copa del Mundo ganada por Argentina, la simbología. Mira, yo no he visto ningún partido, he visto los penaltis del final, pero a mí me llama muchísimo la atención que a Messi le concedieron cuánto, 5 penaltis o 7 penaltis en 5 partidos, no me acuerdo, algo así, que también tiene que, yo no sé hasta qué punto estaba programado, no son teorías de conspiración, pero me llama la atención. Vi un comentario sobre el tema del Perú y ya pasó, pero bueno, el tema de Perú y Agenda 2030 es absolutamente cierto, Antonio. O sea, una de las cosas que estamos viendo en Perú es igual que estamos viendo en Chile, es proyecto de Foro Económico Mundial. O sea, Perú es, aparte de lo que hemos comentado, el golpe de Estado. Otra agenda muy importante es Agenda Globalista 2030. O sea, ¿qué es esto? Restablecer la agenda para el futuro. Destrucción y renovación del mundo post-COVID. Y yo supongo que muy pocos han leído, o sea, el borrador del Foro Económico Mundial titulado Recarga de la Agenda para el Futuro, Destrucción y Renovación en el Mundo Post-COVID. O sea, esto se publicó, si no me, principios de octubre del año 2020. Cuando empezamos con nuestros webinars en mayo, junio del año 2020, comentamos esto ya ad nauseam en mis audios. Para los suscriptores también lo hemos comentado muchas veces. O sea, los elementos principales de toda la movida que hemos visto los últimos 2 años y medio es la movida de promover la Agenda 2030. Entonces, los globalistas nos están contando, literalmente, repito, o sea, es un documento que puedes mirar y encontrar en la página del Foro Económico Mundial, principios de octubre del año 2020. Y los globalistas, Klaus Schwab y compañeros, están contando de manera absolutamente abierta el presente y el futuro más cercano. Por eso mucha gente, también lo hemos dicho muchas veces, piensan que las conspiraciones son cosas secretas hechas en unas reuniones de organizaciones, grupos masónicos, secretos, Bilderberg y tal. Las verdaderas conspiraciones son siempre abiertas. O sea, para ellos es un orgullo enseñarte lo que te van a hacer y después hacerte sin que te das cuenta. Y después de leer este informe, o sea, inmediatamente te viene a la mente la trama del libro de Orwell 1984, que bueno, que considera una advertencia para toda la humanidad, que es que, bueno, si el curso de la historia no cambia, las personas de todo el mundo perderán sus cualidades más humanas, se consideran autónomas, sin alma, ni siquiera se darán cuenta de ello. Y el plazo asignado para la implementación de este proyecto es 10 años, o sea, estamos hablando de octubre de 2020, estamos hablando de finales del año 2030, o sea, Agenda 2030, 10 años. Y estos planes, repito, ¿okay?, se implementarán en el año 2030, es decir, la agenda de la ONU de ahora, 2030, debería estar completa y terminada para implementarlo. Y desafortunadamente, todos los países del mundo, todos, desde los chinos hasta los rusos, ahora mismo están llevando el tema de cifrización en Rusia, códigos QR, está absolutamente en marcha. Yo no tengo idea si Putin se da cuenta, no, es imposible que no se dé cuenta. O sea, están satanizando nuestro país igual que lo están haciendo en otras partes del mundo. Ahora, ¿en qué consiste esta agenda? Bueno, para empezar, ellos dan su versión oficial de respuesta económica contra COVID-19 y todo se encaja dentro de lo que, bueno, ya llevamos explicando 2 años, el cambio hacia el sexto y séptimo tecnoparadigma. Fíjate los puntos principales. 1, aceleración de la digitalización de los flujos de trabajo. O sea, por ejemplo, uso de herramientas digitales, videoconferencias, eso también es cambio hacia el sexto tecnoparadigma. ¿Okay? O sea, es decir, cuando empezamos con COVID, todo el mundo online y haciendo cosas online. Esto también parte del mundo de sexto tecnoparadigma, o sea, el mundo transindustrial, robótica, inteligencia artificial, mundo virtual, etc. Otro punto,
está previsto automatizar unos 50% de todas las tareas. En otras palabras, la participación humana se reduce significativamente, incluso cuando se trabaja de forma remota. Otro punto, desarrollo o reciclaje profesional. Por ejemplo, proveedores de tecnologías educativas, donde el 42% de la capacitación avanzada o el aprendizaje de nuevas habilidades se digitalizará. En otras palabras, o sea, sin contacto con las personas, todo en una computadora utilizando inteligencia artificial, algoritmos, que esto también es parte de este cambio hacia el sexto tecnoparadigma. Otra cosa, se prevé que los recortes temporales de mano de obra afectarán casi 30% de la población activa. O sea, estamos hablando de una tasa de desempleo adicional disfrazada de que los, por ejemplo, desempleados temporales nunca van a volver al pleno empleo. Esto también lo estamos viendo ahora mismo. Fíjate si estamos haciendo los números. O sea, en Estados Unidos, los números verdaderos de desempleados, estamos hablando de unos 30-40%. Y la gente dice, no, es posible, los números son 3%. Vamos a ver. En Estados Unidos, tú tienes, se puedes mirar en Google, no cuesta nada. Hay 100 millones de personas en este momento que no trabajan y llevan décadas sin trabajar. Y de edad desde 16 o 17 o lo que sea años de edad hasta 65. Esta gente ya han dejado de buscar trabajo desde hace años. Estos no cuentan en los números oficiales, pero hay más de 100 millones de estos. Y si sumamos los que no van a tener trabajo, estamos hablando de 164 millones de personas en un país de 330 o lo que sea millones de personas. Son números bestiales en Canadá. Estamos hablando de casi 10 millones de personas de la fuerza laboral del país. En España, entre 60 y 70. Si me puedes decir, no, en España los números oficiales de desempleados son 23%. Mentira. El papelito aguanta cualquier cosa. Porque en España, uno que trabaja un día al mes cuenta cómo está trabajando. Si tú vas sumando la gente que no trabaja verdaderamente, los números son estos, entre 60 y 70%. Y por último, aumento continuo de esta fuerza laboral. Se prevé que solo 1% sea la fuerza laboral de constante aumento. O sea, no en broma, 1% cuando estamos destruyendo el empleo a nivel planetario, porque repito, en el mundo del sexto y séptimo tecnoparadigma, o sea, hemos ido del mundo industrial, que es cuarto tecnoparadigma, al mundo postindustrial. Es el quinto tecnoparadigma, donde básicamente estás jugando con numeritos en la pantalla de ordenador, y ahora estamos llegando al sexto tecnoparadigma, que es inteligencia artificial, robótica, mundo virtual, contratos inteligentes, etcétera. Todo esto lo hemos visto con COVID, cómo se pone en marcha. Entonces, el plan del Foro Económico de Davos absolutamente encaja con la Agenda 2030 para Perú. Y esta tipa, que es la golpista, ¿okay?, la usurpadora del poder en Perú, está absolutamente en línea con esta Agenda 2030. Por eso ha estado ahí con Klaus Schwab en las reuniones del Foro Económico Mundial, etc. Entonces, esto es uno de los ejes principales para el futuro de Perú, Agenda 2030. Así es, por cierto amigos, para los que siempre han tenido la curiosidad de cómo son los informes de inteligencia conceptual, los informes de audio de Daniel Stulin, entren en este momento en en stulin.media, así mismo, www.stulin.media, está colgado un informe de inteligencia conceptual, el audio número 127, que no tiene desperdicio. Son, Sí, sí, son casi 127, sí. 127, son casi 40 minutos. Está colocado totalmente gratuito ahí. Escúchenlo y se hacen una idea de lo profundo de la investigación y de lo innecesario de estos conocimientos, de estos resúmenes que entrega Daniel Stulin. Recuerden, todas las semanas es un boletín de audio, todos los sábados se entrega y usted puede ser parte pues de esa plataforma entrando a www.stulin.media. En este momento está colgado ahí gratuitamente el informe número 127 de Daniel Stulin. Y por otro lado, también en la plataforma stulin.media está colocando en todos sus productos 3 días gratuitos. Es decir, si quieres entrar y ver de qué se trata, por lo menos Stulin TV, pues tienes 3 días para chequearlo todo. Entras al portal, te inscribes y puedes ver todas las entrevistas, los audios, para que te hagas una idea de la calidad de contenidos y tienes 3 días gratuitos
de todos esos contenidos, ya sea de los audios, ya sea de la televisión o incluso de la plataforma TV más audios, que es donde puedes tener los audios semanales más la televisión sin la asesoría personalizada. Daniel, no sé si quieres algo. Pues sí, es cierto, en todos los canales nuestros la gente pregunta, oye, tal, porque colgamos muchas veces trocitos, ¿no? De las entrevistas y mucha gente tiene la duda de qué exactamente se trata, si pueden pagarlo, si están recibiendo producto adecuado, ¿no? Entonces pensamos que la mejor forma, sobre todo ahora en Navidad, colgamos todo lo que tenemos gratis 3 días. O sea, entras, pinchas, rellenas los datos, miras 3 días todo lo que tenemos. Fíjate las entrevistas que hicimos la semana pasada. Entrevistamos ¿a quién entrevistamos la semana pasada? Bueno, entrevistamos a una congresista mexicana que estaba explicando la guerra mediática contra Andrés Manuel López Obrador, entre varias otras cosas. ¿Y a quién más hemos entrevistado? A Garrett Ziegler. O sea, la persona única, irrepetible, responsable que todo el mundo ahora mismo está hablando del caso de Hunter Biden, todo su laptop, la información que se es la única persona que ha leído los 129,000 correos electrónicos que ha analizado él y su equipo, cada una de las cosas que está en este ordenador, y en unas 2 o 3 semanas, cuando vuelva, o un mes, vuelve el nuevo Congreso, él va a ser testigo. Okay. Y el caso de Hunter Biden, ahora mismo estamos viendo que está preparándose para defenderse justo porque este chico, bueno, el señor Garrett Ziegler sacó a la luz todos los trapos sucios de este ordenador. La semana pasada entrevistamos a un alto mando de las Fuerzas Armadas del gobierno estadounidense, un general ex de los jefes de Estado Mayor. Se repito, yo soy ruso, él es americano, esa gente me respetan porque entienden y saben exactamente lo que soy y la información que ofrezco. Y también a Brad Bilderford. O sea, el secreto bancario, la ley de secreto bancario, se cambió gracias o debido al trabajo de Brad Bilderford, porque él sacó a la luz que los ricos riquísimos del mundo, cómo estaban lavando, es un banquero suizo, cómo estaban lavando miles de millones de dólares. El gobierno americano le premió por haber sacado todo esto a la luz, le dieron un premio de 104 millones de dólares. Brad Bilderford, en hablar de las cosas que había descubierto, como los jefes de UBS en Suiza, bueno, en Estados Unidos, del banco UBS suizo, estaban usando el dinero, lavando el dinero de las drogas y aprovechando esto para financiar grupos terroristas como ISIS, por ejemplo. O sea, esas son las clases de entrevistas que hacemos. Hace 2 semanas entrevistamos a uno de los jefes del Banco Mundial, que llevaba 30 años, jefe de toda la parte de medio ambiente y de la salud. O sea, las cosas que él nos contaba, increíble. Entonces, repito, este tipo de entrevistas, no entrevistamos a la gente sin consecuencia, porque entendemos, Antonio, que ahora más que nunca la gente necesita un acceso a información que les puede ayudar en la vida, cambiar su destino, obviamente, porque están preocupados a nivel de dinero, a nivel de la salud, a nivel de la política. A diario nos llegan correos de la gente, dónde vivo, qué hago, dónde voy, cómo hago que mi dinero está a salvo. Y por eso las cosas que llevamos 2 años y medio haciendo, somos cada vez más grande la comunidad, pero bueno, yo creo que es el buen momento para estos decenas de miles de personas que nos siguen a diario, darles acceso a absolutamente todo lo que tenemos, 3 días del acceso al canal de televisión donde podéis ver las entrevistas, apuntarse de forma absolutamente gratuita los 3 días y después que cada uno decida si queréis subir, y los precios no son nada caros. El tema de los audios, estamos hablando de un año de suscripción por $82.50, o sea, $6 al mes, $1.50 por una semana de 40 a 45 minutos de información. Bueno, información que yo tardo semanas en poner en pie, porque lo que hago no es de un día para el otro. Lo que va a salir la semana que viene, llevo semanas, sino meses, investigando, poniéndolo en pie al mismo tiempo. Sí, casualmente nos decía aquí Humberto Sandoval, Daniel, decía, los audios no tienen desperdicio. Y decía, Daniel, ¿cómo haces para recuperar esa información? Tus audios hay que escucharlos varias veces para entenderlos, son oro puro. Pues repito, yo vengo del mundo de contrainteligencia militar, entonces sé encontrar información, pero esta información hay que ponerlo en pie. Por ejemplo, hoy, en el audio de hoy, estamos explicando, por ejemplo, otras cosas como MI6 británicos, servicios de inteligencia británicos, se han infiltrado en sistema ruso de inteligencia. Y el caso concreto, usamos el caso concreto del ataque terrorista contra el puente de Crimea.
Y después explico que la tipa que mató a Daria Dugin, que ella ahora mismo venía de servicios de inteligencia de Ucrania y ahora mismo está en Inglaterra, le hicieron una operación estética de cara, le dieron otro nombre, hasta nombro cómo se llama este tipo ahora mismo, de dónde saco la información, obviamente no puedo contar, y ahora está listo para otra operación nueva. Entonces, estos son los casos que estamos explicando en los audios, que obviamente no, o sea, no podría explicar esto a nivel abierto, porque primero nos cerraría nuestro canal, y segundo, es una información obviamente privilegiada porque requiere muchísimo esfuerzo y análisis para sacarlo a la luz, y obviamente por eso yo también quiero cobrar. Pero repito, tenemos al entrar en la página acceso gratuito, pinchas ahí, tú tienes 3 días de acceso gratuito al canal de televisión, y lo mismo podéis escuchar uno de los audios, me parece es número 117, que explico cuando murió la reina de Inglaterra. ¿Qué significa eso a nivel político, económico, social, histórico, metapolítico, hasta esotérico? Porque una de las cosas de la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, es los acuerdos. O sea, los acuerdos entre varias partes, entre la aristocracia británica, la nobleza negra, la reina, que remontan cientos de años. O sea, estaban en pie porque la reina tenía muchísimo poder y nombre y credibilidad después de 70 años de gobernanza. No, esos son acuerdos que tú puedes pretender ir a los tribunales de justicia y no, es imposible. Son acuerdos que remontan cientos de años. Y ahora mismo estos acuerdos se terminaron porque las partes han dicho, este está muerto, el nuevo rey, yo no me fío de él, los acuerdos hay que renegociar. Entonces, esto también tiene consecuencias graves tanto para el imperio británico como para la realeza inglesa y la realeza europea. Todo esto analizamos desde la óptica política, económica, social, psicohistórica, geográfica, y todas esas son las cosas que hagamos todas las semanas, y repito, por $6 al mes, $1.50 por semana, tenés acceso a una información que no tiene desperdicio. Sí, bueno, gracias. Valentina dice, gracias por ese mensaje, Daniel Stulin. Me encanta cuando Daniel explica los audios, los simbolismos asociados a los proyectos globales y los grandes grupos económicos. Y por aquí está mi amigo Marco, eh, Marco Rodríguez, desde Panamá, dice, yo estoy suscrito desde el primer audio y son una joya invaluable, su valor es mucho mayor que el precio. Gracias, Marco, un abrazo. Bueno, gracias por el elogio a Daniel, pero te mando un fuerte abrazo y feliz Navidad. Bueno, Napo Olivero está dejando algún comentario. No sé, Daniel, si quieres leer alguno, interactuar con Sí, tu suscriptor. que bueno, está preguntando por el tiempo de Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, o sea, esto es obvio hoy en día a cualquiera, pero cuando yo empecé hablando en mi libro, en mi último libro, Trastienda de Trump, hablando que Estados Unidos lleva el camino de guerra civil y la ruptura, igual que la Unión Soviética en los años 90, la gente me miraba y decía, pues este tipo me parece que se ha vuelto un poco loco. Bueno, Estados Unidos hoy en día está más polarizado desde la década de 1860, que es la década de la guerra civil. O sea, incluso en Estados Unidos ha sido uno de los países, digamos, más obviamente estables del mundo. Las cosas podrían y van a cambiar radicalmente. O sea, tú tienes varias regiones de Estados Unidos que son cada vez tienen menos en común. Entonces, podemos hablar de esta rotura. Tú tienes la costa de oeste, tú tienes a California, el estado de Oregón, Washington. Esto puede ser un país. Texas puede salir de la Unión, la parte de los deplorables, o sea, la gente que votan a Donald Trump. Esto sería un país. Florida puede separarse también. La parte de costa de este, es decir, Nueva York, todos estos estados que tradicionalmente han sido demócratas, también pueden separarse. Y esto obviamente es de la división clara entre rojo y azul. Y yo explicaba, voy a explicarlo otra vez porque hay mucha gente cada vez más que están entrando y quizás no han escuchado esta explicación, pero los países, igual que seres humanos, tienen un ciclo de vida. Este ciclo de vida puede durar lo que sea, cuando la persona a los 80 años, 78, 85, depende, ¿no? Cada país tendrá gente que vive más o menos tiempo. Pero los países igual. Rusia tiene un ciclo de vida corto de 100 años, largo de 600. Estados Unidos tiene un ciclo de vida de 80 años, más o menos 2 a 3 años. O sea, no son números exactos. Entonces, si miramos a lo largo de la historia, si ponemos como que si fuera una línea recta, ¿no? Estos ciclos de 80 años. Y si volvemos a los finales de los 1600, el siglo XVII, y vamos a ir sumando 80 años. El primer 80 años te lleva a 1776, que es la Revolución Americana. El segundo 80 años te lleva a 1860, que es la Guerra Civil. El tercer 80 años te lleva a 1940, que es la Segunda Guerra Mundial. Y este último 80 años
te lleva 2020, 2021, 2022, 2023. O sea, Estados Unidos a lo largo de su historia han salido de cualquier crisis suyo propio civilizatorio a través de un conflicto o una revolución, una guerra civil o una segunda guerra mundial. Y tú me puedes decir, no, tú estás ajustando tal para hacer parecer. No, porque si miramos los ciclos, por ejemplo, el último entre 1860 y 1940, dime qué otro punto es más importante que la revolución, perdón, que la guerra civil estadounidense o la Segunda Guerra Mundial. Me puedes hablar de Gran Depresión, no es comparable ni con la guerra civil ni con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos son los periodos. Entonces, Estados Unidos está en un punto de bifurcación. Entonces, puede salir de esta crisis existencial o a través de una guerra termonuclear. Por eso todo el mundo está hablando de una guerra termonuclear, que para la élite sería maravilloso porque tú matas 4 o 5 mil millones de personas, lavas las manos, eliminas todas las deudas, desgrabas y empieza de cero. Pero obviamente el peligro es que todo el mundo, muchos países, desde Francia, Inglaterra, Israel, Rusia, China, Pakistán, India, Corea del Norte, Estados Unidos, tengan armas nucleares. Entonces esto puede ser el fin del mundo entero. Entonces, si no es una guerra termonuclear, la otra sería la Segunda Guerra Civil. Entonces, el mismo trenecito metafórico que llegó en 1991 a la estación que se llamaba la Unión Soviética, ahora está llegando a la estación que se llama Estados Unidos de América. Y esto es solo las consecuencias que estamos viendo ahora mismo, esta polarización a nivel del país. Entonces, repito, en los próximos muy pocos años, la rotura de Estados Unidos como país es una realidad que no hay que descartar en absoluto, por un lado, y por otro lado, la situación de la guerra civil, pues estamos viendo, o sea, dos extremos. Y la única forma de solucionar estos extremos es a través de un conflicto armado con la consecuencia de se sienta para firmar la paz en condiciones del ganador. Porque tú tienes los dos extremos, Trump, anti-Trump, MAGA, anti-MAGA, derechos de aborto, anti-aborto, Black Lives Matter, Antifa, anti-Antifa, derechos de los gays, etcétera, etcétera. Todo esto está absolutamente dividido a nivel de Estado, a nivel de territorios, y ahora mismo con el tema de las elecciones que se nos viene en 2024 presidenciales, esto puede ser el punto de partida de este conflicto o ya armado bélico o la rotura del país en varios países distintos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando mucha gente me pregunta, oye, ¿es bueno o malo si quiero emigrar a Estados Unidos? Estas son las cosas que explicamos en los audios, también en nuestros webinars, en nuestros programas de televisión. Analizamos estos elementos, porque repito, ahora mismo más que nunca es absolutamente fundamental que la gente se den cuenta que las decisiones que vamos a tomar ahora no podemos cometer errores, porque el error cometido ahora es por un lado pérdida de tiempo, y esta pérdida de tiempo tendrá consecuencias gravísimas. Yo te pongo un ejemplo personal mío. Nosotros cuando empezó lo de COVID, íbamos a esquiar con los niños en Quebec porque les encanta esquiar, a mí también. Entonces, y 2 días antes de las vacaciones de primavera, estamos hablando del marzo 15, 16 de marzo, tenemos todo listo, el equipo de esquí ya preparado y tal. Y después, 2 días antes de vacaciones, de que empezaran las vacaciones de primavera 2020, Trudeau, primer ministro de Canadá, hablaba en una entrevista de una cosa que no entendí muy bien, COVID, algo así. Pero lo que sí que entendí muy bien, que él decía que vamos a cerrar colegios 3 semanas. Y yo pensé, esto no pinta nada bien. Entonces cambiamos enseguida los planes. En vez de ir a esquiar a Quebec, vinimos corriendo a México. Por si acaso, y como íbamos a esquiar a Quebec con unos amigos españoles, que viven españoles de Zaragoza, que viven también en Toronto, en las afueras de Toronto. Y esa gente decidieron quedarse una semana más porque tenían cosas por hacer. Y siguen en Toronto 2 años y medio más tarde. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la decisión correcta y ellos decidieron quedarse, y como consecuencia cerraron las fronteras, no podían salir y se quedaron ahí. Y estas son la consecuencia de tomar las decisiones, que uno puede hacerlo conociendo materia o no conociendo lo que está pasando. Y repito, son las cosas que explicamos a la gente en todas las cosas que hacemos, los webinars, las conferencias, los audios para los suscriptores, las entrevistas de canal de televisión, en consultorías privadas, porque la gente está obviamente preocupada. Repito, la falta de tiempo
de tomar decisiones correctas es lo que más problemática nos va a llevar de aquí a muy poco tiempo, Antonio. Así es. Siempre es bueno ver que entra gente nueva al canal de Daniel Stulin y que lo conoce. Bueno, por primera vez lo escucha. Por lo menos aquí tenemos uno que se llama Virgilio Sibirici, que dice, estás, evidentemente es nuevo en el canal, porque bueno, todos los que conocen a Daniel Stulin tienen esto claro, ¿no? Dice Daniel, ¿estás a favor o en contra del globalismo? No me queda claro. Comentarios. Bueno, pero Mira, puede ser un suscriptor nuevo, o sea, que no tiene idea, pues. sí, estoy a favor de Estado-Nación y globalismo es el gobierno planetario único. Mira, hay un comentario que he visto, me preguntaba uno por el tema de Israel y Irán, y también están comentando el tema de oro y plata. Comentamos esas dos cosas. Mira, no hace mucho tiempo, hablando de Irán e Israel, yo cené aquí, en donde vivo, con un conocido, bueno, un amigo de Michoacán, que un judío que vive muchísimos años en Haifa, en Israel. Entonces, estoy hablando y de repente esta persona, que es un sionista moderado, no es un amigo, pero es un buen conocido, o sea, sin radicalismo, de repente declara, casi gritando en el restaurante, Israel está rodando por un plano inclinado. O sea, estamos hablando en inglés, obviamente. O sea, proyecto Israel está vendido. Y toda esta retórica anti-Irán, yo le miro y me dice, a Irán, Israel no le importa un bledo. Y sin embargo, las actividades anti-iraníes de Israel, que en sí mismo no entiende que le están usando, son una tragedia para Israel, me dice este tipo. Ahora, o sea, Irán tiene pensado atacar a Israel, como mucha gente me estaba preguntando, ¿Israel quiere atacar a Israel? Irán no lo necesita. O sea, los iraníes son personas absolutamente racionales. Estamos hablando de persas, que es una civilización antiguísima. O sea, tú puedes decir algo en contra de Israel, no reconocer a Israel porque son fieles a su propia historia. Por eso cuando dicen, los iraníes no reconocen a Israel, pero es obvio. ¿Por qué no reconocen a Israel? Porque desde la antigüedad, su aliado de las persas ha sido el reino de Judá. Es cuestión de conocer la historia, no leer los tweets. O sea, ¿quién sabe que en la antigüedad Israel y Judá lucharon entre sí? ¿Entiende cuál es el problema? O sea, Irán Persia era aliado del reino de Judá. Y por eso dicen, Israel no puede ser, perdona, Jerusalén no puede ser la capital de Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la capital de Judá y Samaria del reino de Israel. Y la gente no entiende este trasfondo. Y los propios iraníes, que son gente sumamente inteligente, piensan, bueno, quizás los judíos finalmente se darán cuenta de algo. Israelitas dicen entender, da cuenta de qué. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Israel y Judá? Estos son los dos territorios que componen la Tierra Santa, Jerusalén por un lado y Samaria por otro. Y por cierto, los judíos ortodoxos tampoco reconocen el Estado de Israel y muy a menudo van a Teherán. Por eso cuando la gente pregunta, no, es que Irán odia a Israel, esto no es cierto. Pero hay que entender el trasfondo. ¿Quién está promoviendo este odio? ¿A quién interesa que estos dos países se peleen entre sí? Obviamente al Imperio Británico, como todo lo que estamos viendo a nivel planetario. Dividir, dividir. Y hablando de dividir, yo casi me olvido. Yo no sé si tú has visto, Antonio, pero en las redes sociales me está llegando mucha información que una parte del Perú quiere separarse del resto del país diciendo que esos son ladrones, traidores. Vamos a crear nuestro propio estado donde tenemos todos los recursos naturales del sur de Perú. Yo quiero hacerles entender que esa gente, que dividir es del diablo. Y el concepto de dividir países es un sello absolutamente británico, made in London. Podemos hablar de Yugoslavia, que se dividió en varios territorios y llevan 30 años peleándose entre sí. Podemos hablar de la Unión Soviética, que se dividió en 15 países y las consecuencias estamos viendo hoy en día. Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Rusia, Ucrania. Esta es la consecuencia de dividir un país. Podemos hablar de Sudán Norte, Sudán del Sur, que están en guerra entre sí, o podemos hablar de la India, Pakistán y Bangladesh. Todo esto es el esfuerzo del Imperio Británico. Dividir y vencerás. Dividir Perú es lo peor que uno puede hacer. Entonces, los que están promoviendo eso, o quiero pensar que simplemente no entienden y actúan a nivel emocional, entonces hay que recapacitar y darse cuenta que un territorio dividido
sin acceso a los fondos internacionales, financiación, estructuras de gobierno y tal, no puedes sobrevivir, que te van a destruir, hacerse con tus recursos naturales a cambio de prestaciones del Banco Mundial, Fondo Monetario, esto sería la muerte. ¿Okay? O la otra es arreglar la situación, volver y hacerse con el poder de forma legítima, donde el presidente del país, el Perú, no es una usurpadora golpista, sino el presidente legítimo del país. O si no, repito, la consecuencia de dividir Perú sería el fin de la parte sur y los recursos naturales pasarán a las manos de los británicos y del imperio. Así es. Bueno, mucha gente conectada, Daniel, muchos saludos de gente que está, bueno, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Ya, bueno, en vísperas de Navidad. Grande Daniel Estulín por informar, dice Patti Palomino. Y bueno, mucha gente conectada ahí. No sé, Daniel, si quieres leer algún otro comentario. Sí, estoy viendo algunos comentarios. Tomaron los terrucos sudamericanos. No sé lo que significa. Terrucos, supongo, son terroristas. O sea, tenés que entender que terrorismo del Estado está promoviendo por intereses políticos, económicos, financieros. Y la gran parte de esto, obviamente, proviene de Londres. Si miramos, lo expliqué en mi libro Fuera de Control. O sea, hablando del terrorismo islámico, los 7 lugartenientes de Osama Bin Laden están afincados en Londres. ¿Entendéis eso, por favor? Si estamos hablando del terrorismo, ¿ok? Esto es la base principal. O podemos hablar del tema de las drogas. La droga es el lubricante de la economía. ¿A quién más interesa el tema de las drogas? Al Imperio Británico, que lleva 200 años. Primero empezando con opio en China, después el resto de las rutas de la droga. Y América Latina en sí siempre ha sido el feudo de los británicos. Y me puedes hablar de la doctrina Monroe, que explico en el último libro, que se llama Metapolítica en los países latinoamericanos. Esta es la versión venezolana del libro, esta es la versión de mi último libro italiana, Metapolítica. Pero quiero decir que al final no son los americanos, sino los británicos que llevan controlando el continente desde el bastidores. Lo que estamos viendo ahora mismo en el Perú no es tanto la DEA como el Imperio Británico y el MI6. Así que ojo al piojo, tener muchísimo cuidado y sobre todo siempre preguntar, ¿quién gana en cualquier situación del conflicto? ¿Quién quiere dividir? ¿Cuál es el objetivo de dividir? ¿Y quién saca el beneficio? Repito, si la gente que están intentando de separarse del centralismo en Perú están pensando en el bien de la patria, entonces simplemente habría que explicarles que este no es el camino. Y si lo están haciendo sabiendo lo que están haciendo, entonces son traidores de la patria. Es importante que ellos no están al frente de cualquier movimiento, porque repito, dividir es debilitar un territorio nacional. Así es. Bueno, amigos, recuerden www.stulin.media. Por ahí estaban preguntando dónde consigo ese audio gratuito de Daniel. www.stulin.media. Es el único lugar donde vas a conseguir los productos de Daniel Stulin, ya sea su suscripción de informes conceptuales de audio, ya sea de inteligencia, ya sea su canal de televisión o las asesorías personalizadas. Stulin.media. Más sencillo que eso, imposible. Mira, Eh, están diciendo te estás criticando a Boluarte porque es una mujer. Es el comentario más imbécil. Yo no estoy criticando por ser una mujer, y estoy criticando porque es una golpista. O sea, se ha hecho con el poder de forma absolutamente ilegal. Punto. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo cualquiera con 2 dedos de frente. Te quiere creer bien, si no, tampoco me importa mucho. Repito, si fuera hombre y golpista, no te importaría tanto. obvio, imagínate. De todos modos, mira, la semana que viene vamos a tener la última semana del año. Y después la primera semana del año 2023 vamos a tener un descanso. Yo también necesito descanso, Antonio necesita descanso, todos necesitamos un descanso. Entonces después de la semana que viene volveremos ya a partir de la segunda semana. Y quiero, o sea, habrá muchos cambios este año que viene. Hay muchísima gente, sobre todo cada vez más tenemos angloparlantes que están preguntando, oye, la ronda de preguntas y respuestas, Q&A, nos gustaría que lo hicieras en inglés. Todos estos lo vamos a subtitular por ahora en inglés, pero a partir del año que viene prometo que habrá muchísimo más también. También es cierto que el 75% de nuestro público es hispanoparlante. Yo he vivido
20 años, 21 años en España y bueno, y obviamente por razones obvias tengo muchísimos seguidores después de mi programa de RT desde la sombra y tal, pero no vamos a descuidar nuestro público angloparlante de Estados Unidos, de Canadá, también muchas partes de Europa, entonces habrá mucho más Q&As también en inglés que los subtitulamos en español. Estamos a punto de lanzar ya por fin, ha tardado un poquito, pero a partir de la semana que viene y si no ya a partir de 1 de enero, nuestra nueva página web de lujo, absolutamente maravillosa y muchas otras cosas que vamos a ir haciendo este año dentro de los webinars, hasta los proyectos. Y no olvidáis que la gente que están suscritos este año a nuestro canal, que sea audio, que sea televisión, vamos a hacer a principios del año que viene una subasta, no, un sorteo. Y el ganador del sorteo va a ser el personaje en la nueva entrega de mi novela gráfica. Esta es la primera del Club Bilderberg, ahí estoy yo en la portada. Una obra magnífica. Dibujante Vika Guisa, los dibujantes artistas más importantes de México que ha trabajado con Disney, con Marvel Comics. Entonces vamos a hacer un nuevo libro, novela gráfica, y el ganador entre las personas que participan, que tiene que ser o suscriptores de audio o nuestro canal de televisión, va a ser uno de los personajes y mi nueva novela gráfica. Así es. Bueno, por ahí nos estaban preguntando, Daniel, ojalá que lo podamos hacer para el 2000, bueno, lo puedes hacer tú para el 2023, un programa especial de Nayib Bukele, de lo que tú piensas de Nayib Bukele. Ya son, por lo menos son 7 u 8 comentarios que nos hacen No al respecto. un programa, yo creo que con 1 o 2 comentarios. Bueno, de hecho, quizás lo que podríamos hacer es hasta podríamos hacer un audio explicando la situación ahí, porque también es una situación marco, que mucha gente creo que no entienden exactamente qué rol juega este personaje en la política a nivel económico y sobre todo a nivel de criptos, porque, repito, o sea, estamos yendo al patrón oro, pero al mismo tiempo los países, sobre todo si estamos hablando de los BRICS, o los otros grupos están creando un modelo, pero no con dólar americano, no quieren nada que ver con dólar por razones obvias, sino van a tener dólar o los criptos en este papel. Bukele juega un papel también muy importante. Yo creo que sí habría que explicarlo. Así es. Aquí nos dice Juan Martín Roldán Aguilar, Daniel, por favor, organiza una app y así podemos oír tus entrevistas y audios con el teléfono bloqueado. Ese proyecto está en marcha, Juan Martín. Esta marcha lo vamos, sí, sí, totalmente. Mucha gente pregunta en eso y lo vamos a hacer con nuevo programa, con nuevo canal de televisión y con todo lo nuevo que tenemos viniendo dentro de muy, muy poco, 10 días más o menos. Esto lo vamos a tener palabra de honor. Sí, Olga Collazo dice, ¿cada cuánto hay suscripciones y la validez por un año? Mira, tienes suscripciones mensuales o anuales. Puedes pagarla mes a mes o puedes pagarla al año. Por supuesto, cuando la pagas al año te ahorras un dinero, ¿ok? Tienes un buen descuento. Bueno, amigos, ahora sí creo que estamos listos para irnos. Yo desde aquí, desde Mérida, Yucatán, les deseo a todos una feliz Navidad, que la pasen en familia, si creen o no en la Navidad, yo sí creo, que abracen a los suyos, se unan, descansen por favor, porque ha sido un año muy fuerte, descansen y protejan a los perritos, porque aquí por lo menos en México tiran muchísimos fuegos artificiales y los perritos se vuelven locos, hay que ver cómo los que tienen mascotas en casa. Y bueno, los quiero mucho, Daniel. Como siempre, trabajar contigo es un placer, te considero mi hermano, mi amigo. Y bueno, es un orgullo, independientemente de lo que la gente opine, de sus opiniones políticas, Daniel es un ser humano extraordinario. Yo diría que un amigo verdadero. Así que si usted cree que es comunista, estulinista, lo que sea, eso es su problema. Pero yo sí le digo algo, yo estoy orgulloso por cómo es de persona y ser humano. Daniel, feliz Navidad entonces. Igualmente, a todos ustedes, un abrazo fuerte. Adiós. Chao amigos, nos vemos en enero. Así será.